Hola hermanos y amigos, Dios les bendiga. Hoy en una migajita de pan vamos a estudiar la obediencia al Dios Supremo. Eso lo vamos a ver en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8. Que primeramente vamos a leer la palabra, que dice así: Elías y la viuda de Sarepta. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leñas para entrar y prepararla para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: No tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y como él y ella, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Después de esas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa. Y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: Dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su mano. Y clamando a Jehová dijo: Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él, y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo al aposento a la casa, y lo dio a su madre. Y le dijo Elías: Mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: Ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. En base a ese relato vamos a tener una pequeña enseñanza. Entre los profetas del Antiguo Testamento, seguramente no hay otro mayor que Elías, que fue un instrumento de Dios en épocas de grandes milagros. Este profeta tuvo los siguientes privilegios. 1. Fue llevado al cielo, no como los otros hombres, por la muerte. Sale en primera de Reyes capítulo 2 versículo 11. O sea que Elías no vio muerte, fue llevado al cielo. 2. Apareció vivo en el monte de la transfiguración, de tal manera que los apóstoles le reconocieron. Sale en Marcos capítulo 4 versículo 5. Como punto número 3, tiene que volver a este mundo antes de la vuelta definitiva de Cristo para juicio. Sale en Apocalipsis capítulo 11, versículo 3 al 12. Elías no era perfecto. Nos dice Santiago capítulo 5, versículos 17, que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y que oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Elías era un hombre que se desanimaba y se desalentaba, pero Dios nos atiende aunque seamos imperfectos. Dios cuida de sus hijos aunque sean imperfectos. En el curso de la vida habrán momentos de valentía como los de Elías en el monte Carmelo,
y otros de desánimo y depresión, como cuando Elías huye al monte Horeb. Pero entre uno y otro suceso o problema que tengamos en nuestras vidas, pueden ser momentos de pruebas en donde Dios provee o nos saca de cualquier problema que tengamos, como cuando ayudó a Elías por medio de la viuda de Sarepta. Dios le dijo a Elías que había una mujer viuda que le sustentaría, y en donde él no le dio detalles de la viuda. Tal vez Elías pensó que sería una persona rica, en donde fue un desánimo para el profeta encontrar una pobre viuda que la encuentra recogiendo leña seca para cocer su comida. El profeta le pide un vaso de agua. Esto era ya un pequeño sacrificio en tiempos de sequía que hizo la mujer. Pero observemos las cualidades de aquella pobre viuda a quien Jesús mismo mencionó recordando su historia, que sale en Lucas capítulo 4, versículo 26, que dice la palabra: pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Este fue su primer acto de fe. Para tener fe ella tendría que haber escuchado toda la historia del profeta y sus hazañas y creer en el Dios de Elías, ya que era extranjera. Ella reconoció al profeta como servidor de Dios, perseguido por Acab, que venía haciendo una larga caminata. No sabemos cómo Dios le ordenó a la viuda. Pudo haber sido por medio de un sueño. Esto nos enseña que la ayuda de Dios viene de quien menos nos imaginamos. Elías no se imaginó que una extranjera le iba a ayudar sustentándolo por muchos días. Ya Jesús había estudiado este relato de Elías, por eso dijo en Lucas capítulo 4, versículo 24: de cierto os digo que ningún profeta es excepto en su propia tierra. Jesús observó que pocos judíos creían en él, igual a Elías, pocos creían en él, que tuvo que ser asistido por una extranjera, o gentil, como diría el apóstol Pablo. Pero el profeta es directo cuando ella le explica su pobreza y que probablemente la poca harina que le quedaba sería su último alimento. El profeta le dice: no tengas temor, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y traédmela, y después harás para ti y para tu hijo. La viuda no reclamó e hizo como Elías le ordenó, porque Jehová le había ordenado que llevara el orden, es seguir el lugar que le corresponde, primero el del profeta, luego ella y su hijo. Ella creyó primero en la palabra que Jehová le había ordenado y después siguió la orden del profeta. Tenemos que primero creer en la palabra de Dios, por eso es importante escudriñar las escrituras para ver si es verdadera la enseñanza o prédica. Miremos qué es un profeta. Un profeta enseña la verdad e interpreta la palabra de Dios, llama a los que no son justos al arrepentimiento y recibe revelación y dirección del Señor para nuestro beneficio. Este profeta es un hombre inspirado que recibe una palabra de Dios para transmitirla al pueblo, que tiene que ver con la justicia y la fidelidad a Dios. La viuda sabía que el profeta Elías cumplía con todos esos requisitos. Por eso ella obedece y prepara pan primero para él, obedeciendo a Dios y a su palabra. Tenemos que obedecer la palabra si está de acuerdo a la Biblia, viendo si no son pensamientos humanos. Por eso leamos palabras para no dejarnos engañar por falsos profetas. A la petición del profeta Elías sigue una promesa inverosímil, que es: la tinaja del aceite no disminuirá, ni la harina escaseará. Sale en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 14. La viuda podía dudar si el hombre le engañaba para saciar su hambre, pero es tan grande su fe en el Dios de Israel que no se atreve a dudar y no se dejó llevar por su egoísmo, que fue vencido por su fe. Así son vencidos todos nuestros pecados al creer en que Jesús vino, murió, resucitó para salvarnos de la esclavitud del pecado, en donde la palabra y el Espíritu Santo nos van moldeando a la estatura del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Eso sale en Efesios capítulo 4, versículo 13. Por otro lado, no esperemos que Dios haga milagros siempre
si nosotros no estamos cumpliendo nuestra parte. Por ejemplo, no podemos tener fe si no escudriñamos las Escrituras, porque por la fe se dan los milagros. ¿Y cómo la obtenemos la fe? Como nos dice Romanos capítulo 10, versículo 17, que dice la palabra. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Y dónde oímos la palabra de Dios? En el templo. No solo es oír, sino obedecer la palabra de Dios. Ahora hay mucha incredulidad porque no estudiamos la Biblia, solo la tocamos cuando vamos al templo los domingos. Es por esta razón que no hay milagros. Miremos las cualidades de la viuda. 1. La viuda era honesta. Ella podría haber mentido diciéndole al profeta, no tengo nada que darte, pero declaró y reconoce lo que tiene, un poco de harina y un poco de aceite. Y no se escandalizó cuando el profeta le dijo, haz para mí primero. La viuda podría usar una mentira, añadiendo, no tengo nada para ti, pero fue veraz. Como segundo punto, la viuda fue generosa, haciendo primero el pan para el profeta y después para ella y su hijo. Creyó en el profeta que la harina no iba a escasear ni el aceite. Por esta razón hizo después el pan para ella y su hijo. ¿Cuántas veces somos generosos cuando nos piden algo y lo damos sin recibir nada a cambio? Tal vez antes no lo hacíamos, pero ahora lo hacemos porque nuestro Señor Jesucristo vive en nuestro corazón. Como tercer punto, la viuda fue obediente. A Dios le gusta más la obediencia que los sacrificios. Eso lo podemos ver en 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, que dice la palabra. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como que se obedezca la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. La obediencia es nuestra capacidad de permanecer viviendo la palabra o las ordenanzas de Dios. Si obedecemos los mandatos de Dios, que es vivir su palabra, vamos a obtener los siguientes beneficios. Seremos liberados de la esclavitud del pecado. Al ser liberados del pecado tendremos progreso personal en lo espiritual y material. Al ser obediente a la palabra vamos a tener sabiduría. Al ser obediente a la palabra de Dios nos protegerá de los peligros y no perderemos los beneficios de Dios. Por ejemplo, en un pasaje donde se habla de la historia de Saúl, en donde él desobedece y es desechado. Saúl perdió el beneficio de ser rey y la protección de Dios, porque él perdió al desobedecer a Dios. Perdió él todas las batallas. Si no obedecemos la palabra, el enemigo nos ganará las batallas y vamos a vivir temerosos y depresivos. Al obedecer a Dios no se cumplirán todas sus promesas espirituales y materiales en nuestras vidas. Jesucristo siempre obedeció a su Padre. Él fue el más ejemplo sublime de obediencia a nuestro Padre Celestial. Él dijo, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Gracias a que Jesucristo obedeció la voluntad del Padre, hizo posible la salvación para todos nosotros. Por lo tanto, la obediencia al Padre trae salvación. Al ser obedientes a todo lo que sale en la palabra, obtendremos vida eterna. Cuando la viuda de Sarepta pensaba solamente que tenía solo unas horas de vida y la muerte por el hambre, la obediencia a Dios transformó en bendición todas sus esperanzas. La viuda de Sarepta tuvo que aprender que Dios es primero por medio de duras y pruebas. Esto nos enseña que debemos obedecer a Dios en cualquier circunstancia. A veces nos pasa que vivimos algo difícil en nuestra vida y ¿qué hacemos? No buscamos a Dios, sino que nosotros tratamos de solucionarlo con nuestras propias fuerzas, sabiendo que solo Dios lo puede solucionar, que para Dios nada es imposible. Sigamos con el relato. Todo iba magníficamente en la compañía del profeta, que era sustentada por ella y su hijo por mucho tiempo. Luego pasa que el hijo de la viuda muere y el primer pensamiento que se le viene a la mente es que es castigada por Dios
porque la santidad del profeta ha puesto en evidencia sus imperfecciones. Ella pensaba que el ojo de Dios se había fijado en aquella casa por estar ahí un hombre santo, que casi le sabe mal el haberlo recogido. Pero Dios añade su bendición en respuesta a la oración de Elías, volviendo a enviar el alma al cuerpo del niño. De esta manera la fe de la viuda es grandemente aumentada con el milagro de la resurrección. Esta segunda prueba de la viuda fue mayor que la anterior. En el transcurso de las pruebas podemos perder hasta un ser querido, que tal vez no resucitará como el hijo de la viuda, pero nosotros tenemos una promesa de la resurrección para vida eterna. Si obedecemos la palabra de Dios y sabemos que con esta palabra de Dios, que nuestros seres queridos resucitarán para vida eterna, con un cuerpo glorificado semejante al de Jesús, si ellos obedecen también la palabra. Prediquémoslo a nuestra familia, aunque no crean en nosotros, como en el caso del profeta Elías. Si no creen en nuestras prédicas, pongamos prédicas de otros predicadores, de otros pastores, para que ellos crean en la palabra. Pero no debe de dejarse de predicar la palabra en nuestros hogares, para que nuestros hijos sean obedientes a la palabra y sean salvos. Como conclusión, el mundo desprecia a Jesucristo y sus mandatos, pero es grande la dicha del que sabe creer en que Jesús vino, murió y resucitó para salvarnos de la condenación del pecado. Aunque no miren a Jesús ni miren milagros como los que salen en la Biblia. Pero debemos creer que hay un Dios creador y salvador y vivir para Él y servirle. Al tener a Dios con nosotros, toda dificultad se transformará en una mayor bendición. Se transformará en un nuevo motivo de darle gracias a Dios en todos los acontecimientos de nuestra vida. Darle gracias a Dios por el ministerio de la resurrección cuando vayamos al encuentro de nuestro Señor Jesucristo, que seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Sale en primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Y que esto sea nuestro lema en nuestras vidas, en cada problema, grande o pequeño, por el que nos dejó dicho nuestro Señor Jesús en Juan capítulo 16, versículo 33, que dice: esta cosa os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Tendremos aflicciones como la viuda de Sarepta, pero tengamos paz, confiemos en lo imposible de Dios. Él no tiene límites en su poder. Somos nosotros los que le ponemos límite al no confiar en Él y al no obedecer su palabra. Confiemos, venzamos al mundo con sus pasiones, deseos, fama, poder, como lo hizo nuestro Señor Jesús. Recordemos que el mundo pasa y sus deseos, pero que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Sale en primera de Juan, capítulo 2, versículo 17. Obedezcamos la palabra de Dios para que todas las promesas o bendiciones de Dios se cumplan en nuestras vidas. Obedezcamos la palabra para tener fe en que el aceite y la harina no escasearán en lo material y en lo espiritual, al escudriñar las escrituras y obedecer la palabra, enseñándole a nuestros hijos a obedecer también la palabra, para que todas nuestras generaciones vayan heredando la fe que hemos enseñado a nuestros hijos y todos tengan vida eterna. Como la abuela Loida y la mamá Eunice le heredaron la fe a Timoteo, que sale en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 5. Y prediquemos la verdad, lo que sale en la palabra, para que las personas digan, como dijo esa viuda Elías, que dice la palabra: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Al predicar la verdad, al obedecer la palabra, las personas se van a expresar así de nosotros. Ahora sé que la palabra de Dios está en tu boca. Debemos predicar la verdad, no decir nuestros propios pensamientos, sino lo que sale en las escrituras, y obedecerla para ser ejemplo de nuestra familia, de nuestros niños, y ellos hereden a sus hijos también la misma fe, a través de escudriñar las escrituras y obedecerla, porque a Dios le agrada más la obediencia que los sacrificios. Y la obediencia a la palabra de Dios y a todo lo que Él nos manda en ella
nos va a llevar a una vida eterna a nosotros y a todas nuestras generaciones. Espero les haya gustado esta pequeña reflexión. Dios bendiga su familia, ángeles acampen alrededor de ustedes, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y obedezca todo lo que dijo Jesús, todo lo que sale en la palabra para obtener vida eterna. Dios les bendiga. Amén.